Escuchas Difundir Radio. Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio. Evangelio, cultura y familia. Difundir Radio para compartir contigo la fe. Trae, Señor, a tu redil la oveja extraviada. No importa el buscar, tener que dejar las otras aquí. Trae, Señor, al pecador, al Hijo de tu amor, y ponlo a tu lado, tu calor, y ponlo a tu lado, que lo abrigue tu calor. Vuelve al hogar, hermano, que aquí todos te esperamos. Ven a gustar la dicha y la paz que ofrece el rebaño. Se hará al verte llegar, un lugar te espera de nuestro corazón con toda verdad. Tú lo has partido de nuestro corazón con toda verdad. Tú lo has partido. Recibe, Señor, en tu mansión aquel que se ha ido. Tu bondad de pastor lo atraiga hacia ti, puede estar herido. Recibe, Señor, a todo el que a ti vuelve arrepentido. Abrázalo de nuevo, preferido, abrázalo de nuevo, es también tu preferido. Vuelve al hogar, hermano, que aquí todos te esperamos. Ven a gustar la dicha y la paz que ofrece el rebaño. Se hará al verte llegar, un lugar te espera de nuestro corazón con toda verdad. Tú lo has partido de nuestro corazón con toda verdad. Tú lo has partido. Muy buenas tardes a todos nuestros queridísimos y fieles seguidores que nos acompañan todos los miércoles aquí Difundir en Diálogo. Hemos venido durante estos días hablando de la encíclica del Papa, Fratelli Tutti, es decir, hermanos todos, y como lo hemos dicho y no nos cansaremos de repetirlo, indudablemente un sueño universal que yo creo que no solo Francisco, hay muchas personas en el mundo que a pesar de la hostilidad que hay hoy para poder construir una hermandad universal, también lo sueñan. Y de hecho la acogida de la encíclica resuena en muchos ambientes.
Lo difícil es el cómo somos capaces de llegar a hacerlo allá. Para eso tenemos aquí un grupo de expertos, panelistas hoy, que nos darán las soluciones prácticas de poder entonces, cómo entender esta dimensión de lo que significa poder decir, ya tenemos el querer, qué es lo que debemos hacer. Ahora tenemos que tratar de buscar en el cómo lo podemos hacer para poder llegar a lo que Francisco nos propone. Indudablemente no deja de desafiarnos y de retarnos constantemente siempre en ese hecho de la dimensión personal. Acaba de salir una de las últimas encíclicas del Lixen Notes, donde nos está hablando, nos amó, sobre el Sagrado Corazón de Jesús, pero pone allí el corazón humano y el corazón divino en esa relación personal, donde es un sueño indudablemente, y para Francisco no deja de ser un gran reto. Lo ha venido haciendo a través de la Iglesia, lo ha hecho en los discursos, lo sigue proponiendo en estos documentos que lastimosamente quedan guardados, porque en pocos ambientes, escuchaba la semana pasada a alguno de los ponentes, inclusive en la COP16, quien terminaba hablando y diciendo que la doctrina social de la Iglesia era demasiado rica en magisterio y en posibilidades para que un gobierno pudiera plantear también unos desafíos y unos retos institucionales como país, pero lastimosamente como no se conocen, pues tampoco se proponen. Entonces por ello, pues el Papa Francisco nos sigue retando frente a ellos y nos está diciendo, el amor universal, queremos analizarlo hoy, promueve las personas. Y la promoción es humana e integral. Él, en esos cantidad de dicasterios también que existían en el Vaticano, que son como unos ministerios que tiene cada gobierno, hizo fusión y colocó uno del desarrollo integral humano, que recoge toda una cantidad de cosas que estaban sueltas en pastoral, en migración, de todo, y ahora recoge en la unidad un solo proyecto, ese mismo dicasterio, de forma tal que tenga una mayor amplitud, teniendo también mayor fortaleza para poder hacer de que el desarrollo integral se construya como nosotros muchas veces lo deseamos. Cuando vamos donde el médico le decimos, doctor, yo no soy la uña, yo también tengo un cuerpo, yo también tengo unos sentimientos, yo tengo un mundo. Eso es la integralidad de un ser. No tocar la parte, porque a veces nos quedamos en eso. ¿Qué necesita la gente? Necesita una donacioncita mensual para que se compre sus remedios o para que tenga de pronto para transportarse. Pero más allá hay un ser humano con unas necesidades y con unas ambiciones superiores. Entonces, por eso, la integralidad habla de ser capaz de tomar en serio todo el ser y atender ese ser en la integralidad, no en la parcialidad. Pues bien, para eso queremos charlar, entonces le damos la más cordial bienvenida y voy a comenzar de derecha a izquierda para poder entonces, de que la única de las niñas que tenemos hoy aquí, la saludamos primero, Daisy, que es fisioterapeuta, le damos la más cordial bienvenida y nos alegra mucho que esté en nuestros estudios de Difundir Radio. Muy buenos días, padre, muchísimas gracias por la invitación, esperamos que podamos tener un rato ameno y agradable con este tema tan importante. Juan Carlos es fonoaudiólogo, coordinador de la Casa Santa María, con experiencia y una experticia bastante grande, sobre todo con las personas mayores, donde también este desarrollo integral y este trabajo desde el punto de vista de lo que significa la persona, pues eso es lo que queremos finalmente trabajar. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gracias, padre. Buenas tardes para todos. Buenas tardes a Alex, a Daisy, a todas las personas que nos están acompañando. Y pues sí, vamos a ver aquí cómo se nos da este debate, este diálogo, enfocados a ver cómo damos estas estrategias para ser más fraternos y mejorar la sociedad. Y tenemos finalmente entonces a nuestro querido Alex, él es trabajador social, mejor que nadie, con todas las referencias para poder hablarnos entonces de lo que significa este desarrollo integral universal de las personas. Buenas tardes, padre, a Daisy y a Juan. Muy agradecido por volver a la emisora nuevamente y pues poder hablar un poco de la integralidad de la persona dentro de la sociedad y cómo el discurso no puede romantizar y sesgar las oportunidades de toda la población y de todas las personas. Bueno, el Papa nos coloca de inmediato entonces tratando de ubicarnos en el contexto del mundo de hoy, un mundo que generalmente trata
Primero, de desechar lo que no es útil. Segundo, en términos de lo que significan las relaciones norte-sur. Siempre hemos creído que el sur es más pobre. Depende de donde uno se ubique, ¿no? En Medellín es el contrario. Aquí en Bogotá pues podemos caracterizar un poco poblaciones con un poco menor de posibilidades desde el punto de vista económico. Pero dicen que todo norte tiene su sur. Entonces una de las cosas que Francisco nos plantea en este primer numeral pues tiene que ver justamente con esa, si a cada uno se le reconociera y se le valorara por el solo hecho de ser persona, porque la sociedad de mercado, cuando nosotros nos oponemos tanto al neoliberalismo, que es la que promueve el mercado por el mercado, la venta por la venta, el consumo por el consumo, porque he escuchado durante estos días de que el año pasado fue prácticamente el 50% de las ventas de los carros híbridos, pero ya este año hemos superado la meta en un muy alto porcentaje frente a lo que está sucediendo en el país. Pero no todo el mundo tiene el mismo poder adquisitivo, no todo el mundo está en las mismas condiciones y en las mismas capacidades de poder consumir, gastar y hacer de todo, que es hacia donde se desarrollan. Entonces una de las cosas terribles es que la persona se convierte en mercado y vale sencillamente por lo que tiene y pierde lo que Francisco nos quiere colocar al centro. El valor está en la persona, no en lo que tiene, no en lo que ni siquiera puede adquirir, no en lo que termina teniendo en la cuenta, sino el valor está en lo personal. Y eso contrasta con la sociedad de hoy, ¿o no les parece a ustedes? Es como esta sociedad materialista, incluso no solo de lo material, de lo que tengamos, de que tenga un carro, que tenga una casa, sino también a veces en el material personal, en el cuerpo, porque eso también se está viendo, que mucha gente sobresale o puede estar en mejores puestos por su condición física. Pero a lo que nos invita el Papa es a ver puntualmente a esa persona, a ver esos valores, a ver esas emociones, a ver esos sentimientos, que finalmente es lo que nos pueden hacer que poner la balanza en desequilibrio. Mucha gente pueda que tenga así su buena casa, su buen carro, muy buenas posibilidades también de adquirir cosas, pero a nivel emocional son los que están peor. O hay mucha gente que se ve muy bonita, muy bien puesta, pero a nivel emocional también tienen muchas dificultades, y es a donde debemos apuntarle nosotros, no solo en nuestros convenios, en nuestras casas, en nuestros centros, sino pues en la familia, donde nos estamos desenvolviendo constantemente, de valorar a las personas por lo que son, más no por lo que tienen, por lo que son emocionalmente, por la palabra que nos pueden decir, por el consejo que nos pueden dar. Bien lo decía el padre, yo estoy ahorita coordinando la Casa Santa María, y es una casa donde tenemos a las personas mayores y donde pesa eso, donde pesa esa sabiduría, donde pesa con quién me puedo yo sentar a hablar, sabiendo que no tienen muchas cosas, porque muchos de ellos tienen lo que les damos en su dotación de ropa, en su kit de aseo, en la alimentación, pero el resto de lo que tienen son palabras para darnos, y creo que esas son cosas que pesan más, y no por nada muchas veces hemos escuchado hablar de los consejos de sabios. Entonces, muchas personas que han pasado en la universidad de la vida por miles de situaciones y les han quedado muchas cosas, no materiales, pero sí muchas cosas que nos pueden enseñar. Y qué bueno de pronto en algún momento uno poderse sentar con alguien que no tenga nada, pero que le diga todo. ¿O no? Y si logran al interno de ese grupo particularmente escucharlo, ¿cierto? Porque ese es uno de los temas más difíciles a veces. Tener la paciencia suficiente, los siloloquios a veces donde se sientan en la palabra y poder escuchar la retahíla de todo lo que pasa. Porque hay un gran reto, ¿no?, frente a eso, es decir, porque ellos tienen las palabras, en otros de los convenios tendremos quizás las emociones, que son donde finalmente Daisy después nos hablará, pero también es una necesidad básica y es un reconocimiento. Entonces el solo hecho, bueno, ya listo, estamos tratando de hacer lo posible porque se viva con mayor dignidad, que también es muy complejo poder llegar a conocer. Ahora hablaremos con Alex cuáles son los estándares básicos para poder decir hoy en una sociedad qué es lo que finalmente caracteriza la vivencia con dignidad, porque hablamos mucho de ese tema, pero también poder delinear y terminar diciendo que es, porque dicen hoy que si cada uno viviera al ritmo de un americano en el consumo, necesitaríamos 3 o 4 mundos como el que tenemos hoy para podernos desarrollar, ¿cierto?
Y no tenemos sino esta tierrita, no tenemos ninguna otra más, pero necesitaríamos otros tantos de este mismo capacidad de tierra para poder desarrollar, si cada uno de nosotros viviera a ese mundo. Entonces, también dónde están centradas esas esperanzas, dónde y qué es lo que consideramos nosotros el ranking de lo que significa la dignidad y qué es lo que son esos componentes que hay. Pero este primero es todo un reconocimiento particularmente de la persona. De la persona. Y el reconocimiento de ello es a veces sentarse, uno a escuchar, con todo el dolor y con toda la rabia de lo que a veces también terminan diciendo y todas las cosas. ¿Cómo vivencian ustedes esa cotidianidad en medio de ellos? Es complicado porque, digamos, algunas personas del equipo profesional tenemos la paciencia, otros no las tenemos, y es complicado cuando hay una persona que me quiere hablar todo el día, pero detrás de él hay otros 49 que de pronto no me quieren hablar, pero tienen necesidades. Entonces nos toca también aprender a parcelar el tiempo para a cuánto se le puede dedicar a cada persona, pero también se les da la oportunidad. Tenemos el caso, el padre lo tiene muy referenciado, de don Hernán, que él es un conjunto de saberes y un conjunto de actualidad, porque no es solo de cosas pasadas que nos está hablando. Ahorita nos está hablando de la COP16. Él coge, ve noticias, lee, se mete al computador, investiga y nos coge, venga que le va a contar algo que me di cuenta de la COP16. Y lo estamos haciendo como ese aprovechamiento de él para que uno de ellos hablen entre pares, porque también era complicado que entre pares se escucharan. Muchas veces vamos nosotros, hacemos la actividad, la conferencia, el foro, lo que vayamos a hacer, y medio nos paran bolas, pero entre ellos la comunicación era difícil, y más cuando la comunicación va hacia algo enfocado como al aprendizaje o algo enfocado de conocimiento, era como que eso ya a mí a estas alturas no me importa. Entonces se le está haciendo, dando la oportunidad para vivir, lo voy a necesitar ahora para morirme. Entonces se le está dando a él la oportunidad de que los otros lo escuchen, y se ha hecho el ejercicio y vamos por el camino. Ya tiene como su célula, ya tiene su auditorio para que lo escuchen. Entonces es también, digamos, un avance y una oportunidad que se le da a él y a los demás también que lo escuchen. Bueno, cada vez que yo hablo pues o tocamos el tema de la persona mayor, recuerdo mucho una persona del Consejo de Sabios que me decía, lamentablemente, Daisy, cuando uno empieza su hogar, uno habita la habitación principal, ¿sí? Ya luego sus hijos se van casando, se van formando y lo llevan a uno a la habitación de huésped. Y en el momento menos pensado lo van dejando en el cuarto de San Alejo, ¿sí? En el patio. Entonces, eso es una reflexión que siempre marcó mi vida, porque pues uno siempre son los sabios, ¿sí? La vida de ellos le enseña a uno que uno no, si uno se siente a escuchar, habrán historias que de pronto personas que tuvieron mucho dinero y ahora no tienen nada, como personas que nunca tuvieron nada y vivieron felices, que era lo que pues que también Juan Carlos expresaba. Con relación a las personas de las cuales tengo a cargo, las personas con discapacidad, es uno cómo meterse en ese mundo de la comunicación de ellos. Cada quien, algunos pues no pueden verbalizar lo mismo que verbaliza un adulto mayor, que siente y le cuenta a uno la historia 1, 2 veces, 4 veces, en una hora le cuentan a uno el mismo párrafo de igual o de diferente manera. Pues estas personas no lo pueden hacer de esta manera. Entonces le toca a uno involucrarse en ese mundo de expresiones corporales, sentimientos, para mirar a ver cómo ellos pueden comunicarse y cómo se puede uno comunicar con ellos. También en nuestra sociedad tenemos mucho, ahí en la lectura decía que pues uno puede, pues tiene el derecho a formarse libremente, y entre ese formarse libremente están muchas las creencias, mucha la forma de ver las personas, verlo a uno, ver al otro. Esta mañana cuando venía para el trabajo, justamente estaba mirando las diferentes personas que deambulan, y yo decía, ¿qué ocultará cada persona detrás de ese que más bien, Padre, sí señor, qué mundo tendrá, ¿sí? Una persona, a veces, otra imagen que en mi vida quedó muy grabada fue una persona cuando existían las zorritas, los caballitos con el vehículo de tracción animal.
iban una familia en un sofá viejísimo, horrible, iba una familia, iba la señora con sus 2 hijos, el señor iba con su zorrita y un perro. Pero la expresión de alegría de esa familia, yo creo que nunca la he visto reflejada en gran parte de las familias que uno conoce. Uno veía en los trancones de Bogotá que no existen, yo me iba a la zorrita y yo iba mirando ahí, el señor feliz, la señora feliz, los 2 niños chiquiticos felices, tenían uno en una... Y el perro ahí tranquilo, casi que le faltó sonreír el perro. Y el caballito así sufriendo, qué pecado. Pero mire cómo es la ironía de la, entre comillas, uno piensa que el dinero lo va a hacer a uno feliz, ¿no? El dinero simplemente, ¿sabes? Como uno dice, es un mal necesario que es el que no, es un vehículo que me ayuda a tener, entre comillas, una mejor calidad de vida. Entre comillas, porque el dinero no puede comprar la vida, el dinero no puede comprar el amor, el dinero no puede comprar, bueno, hasta de pronto la compañía, cuando Juan Carlos decía ahorita que hasta estamos siendo materialistas con nosotros mismos, ¿sí? Hay gente que se materializa acompañando a otra persona porque de pronto le gasta un almuerzo, o en la época de juventud que van y se toman una cervecita, ¿sí? Cobran y el otro paga por una compañía. Entonces, pues, cada mundo es un mundo, y cuando nosotros recibimos nuestra población con discapacidad, pues nosotros no tampoco podemos desconocer que vienen a veces, los que vienen de un medio familiar, vienen con un mundo de historias cargadas, con un mundo de actitudes, pues de pronto no tanto de las creencias, pero sí han aprendido ciertos rasgos de comportamiento que uno dice, pero ¿de dónde sale esto? Si uno mira un poquito más allá, pues empieza uno a descubrir el mundo que hay detrás de cada persona. Y ser capaz de interiorizarlo. Esta semana me sucedió algo simpático, bonito. Fui a visitar, me pidió del favor que fuera a visitar a un enfermo con sus avanzadas edades y tiene un problema de demencia senil fuerte, ¿cierto? Entonces, que él quería confesarse, organizar sus cosas, y entonces en el primer momento me llamó como el padre Antonio, qué bueno verlo por aquí y todo. Y de pronto me transformé en el primo, y en la conversación y durante todo el tiempo, entonces, ¿cómo así que usted me da de don Mario, si somos primos? ¿Cómo así que usted quiere saber la vida mía si yo soy... Entonces se tornó, pues tuve la paciencia de poderme sentar, de poder tratar de ayudarlo a él, como tratar de ubicarse donde podía estar. Pero en ese juego de roles que terminó el señor de todas formas moviendo en diferentes lados, porque me le parecía alguien diferente de lo que habíamos conocido toda la vida y de todo, pues se hace difícil para poder vivir en esos ámbitos y poder reconocer y darle la dignidad a la persona también de estar ahí, de escuchar en ese mundo los cables como se traban de terriblemente frente a eso, ¿no? Porque entonces uno comienza a mirar la ancianidad y los años con esos limitantes tan fuertes, ¿cierto? Entre qué hay de delirio, porque entonces el hijo me lo encontré en la escalera y me dice, está delirando. Entonces dice que 2 niñas, que aquí, que hay que reconocerlas, que es que no se las quieren dejar entrar a la casa, y entonces uno comienza como en el mundo entre ellos, entonces... ¿Qué ignora, qué reconoce, qué valora finalmente frente a esas personas cuando estamos en una condición, en esa vulnerabilidad del ser humano, para poder hablar de principios de dignidad también? En el tema relacional lo estamos planteando aquí, pero pues tiene toda una cantidad de componentes cuando hablamos de la integralidad. Cuando hablamos de términos de dignidad, pienso yo, y en la experiencia que he venido teniendo, es la capacidad de reconocer a la persona dentro de sus habilidades, destrezas y dificultades, ¿no? La persona en la lectura nos hacía un ejercicio interesante, y es como el discurso se empieza a romantizar, pero ¿qué de ese discurso estamos aplicando en la sociedad, en las familias, en la persona? Y es que la dignidad lo hablamos en términos de oportunidades, de el aprovechamiento de espacios laborales, culturales, recreativos, que tengan un techo, una comida, pero finalmente al inicio de la conversación seccionábamos también la ciudad, ¿no? Entonces tenemos 2 Bogotás diferentes. Si usted va de la 76 hacia el sur, es completamente diferente a de la 76 hacia el norte.
Pero también se vive un desconocimiento de poder tener la oportunidad de escuchar al otro, de reconocer al otro, que también hace parte del ejercicio de la dignificación. ¿Cómo tengo yo la oportunidad de sentirme escuchado dentro de mis necesidades y cómo la otra persona tiene la capacidad de escuchar, que es la paciencia a la que nosotros nos estamos refiriendo frente especialmente a la población adulto mayor, pero también pasa con las personas con discapacidad. Uno encuentra en las casas personas como Luz Helena Franklin, por ejemplo, ellos que se sientan a hablar con uno, a contarte, a decirte cómo se sienten en el día, pero su discurso se extiende, pero dentro de la cotidianidad también hay que atender otras situaciones, pero cómo no perder la paciencia o la capacidad de escuchar o no perder la capacidad de prestar atención al otro, que finalmente también parte de la dignificación del ser humano. Es la acción misma y a partir de ahí empezamos a delinear la dignificación de la integralidad. Entonces, si tengo la capacidad de escuchar, podré conocer sus necesidades, qué oportunidades le puedo ofrecer, qué acciones le puedo orientar, en qué momentos lo puedo acompañar, y empieza a delinearse también la dignificación de un entorno y de esa misma manera podemos ya abordar a la familia y después a cómo la comunidad gira en torno a unas necesidades en común. Ahí empezamos a dignificar a la persona. Y es lo que también nos invita el Papa, ¿cierto? A ver, no solamente en términos del mercado, de la oportunidad, porque también se refiere a que las personas con discapacidad dentro de sus acciones son olvidadas porque no se les reconoce sus habilidades para el mercado, para el ingreso laboral o para el ingreso a otros espacios. Entonces, el discurso se queda corto y se queda romántico de que tenemos que dignificarlos, entonces la igualdad no está, la libertad es tampoco, las oportunidades tampoco, pero si el Estado o las instituciones lo viven promoviendo, pero no se construye finalmente la dignificación, y es la dignificación a partir de escuchar al otro sin perder la capacidad de saberlos escuchar. Y de poder actuar frente a esas necesidades, porque sí, muy romántico, Pues que como dice Alex, porque yo puedo escuchar a todo el mundo y todo el mundo viene y me pide. Personas también una expectativa demasiado alta de lo que significan su vida, sus posibilidades, sus capacidades. Aquí el Papa hace un numeral donde dice: solo el hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan con menor dignidad. Me imagino que está haciendo referencia particularmente a lo material, es decir, a las condiciones de vida que deberían ser mínimo un techo, con servicios de sanidad, sí, que los tengan completos en cuanto a agua potable, en cuanto a servicios públicos, que tenga al menos siquiera acceso a la energía, para que eso le pueda... Por eso decía que esa categoría a veces se vuelve muy compleja para poderla plantear en términos de lo que significa este hecho de la dignidad, que se quisiera y se buscara absolutamente para todos. ¿Cómo poder lograrla finalmente cuando a veces los estados se burocratizan tanto? Yo lo veía la semana pasada en una presencia de un grupo aquí nuestro, donde para hacer inspección de un servicio aparecían 12 personas para levantar un acta y terminar diciendo que están pendientes de. Entonces yo decía, si esas empresas, entonces alguien decía, es que la empresa tiene que ser rentable, pues la rentabilidad, ¿en qué lo mido yo? Porque si tengo una burocracia tan alta frente a eso, y esa burocracia vive de lo que los ciudadanos están pagando, ¿cómo hago yo para poder ofrecerle y reconocer que el otro finalmente tiene unos derechos también en términos de subsidios, porque está en una situación de mayor desventaja, y a veces se vuelven más teóricos que prácticos, porque cuando comienza usted a sumar la decena del peso del ajuste, cuando se le pone una cantidad de cosas, entonces termina diciendo uno, ¿y dónde quedó pues finalmente el reconocimiento de lo que me están diciendo por mi propia condición? Entonces ahí está ese tema que es complejísimo. Y es el tema, y todos, de que muchas de estas estrategias se planean detrás de un escritorio. Y puntualmente nosotros que hemos ejecutado
con recursos unidos entre la fundación y otros convenientes como las secretarías. Sabemos que detrás del escritorio, sí, muy bonito, se ven 100 millones para no sé qué, pero vaya uno a repartirlos entre un montón de personas, entre un talento humano, entre unas instalaciones, entre unos servicios públicos, y nos quedamos cortos. Y aún así es donde entra el sin ánimo de lucro nuestro en ofrecer eso que falta y poder garantizarles a ellos respuestas a sus necesidades, tanto necesidades personales como las necesidades del espacio donde van a estar, como las necesidades para ir a un servicio de salud. Entonces, muy bonitas las estrategias que muchas veces nos ofrecen, pero hace falta que todas estas personas vengan al territorio, vengan y se den cuenta que, uy, madre, sí, esto ya no nos sirve, estos 100 millones, sino tiene que ser prácticamente el doble. Entonces, esa es parte de la dignificación que debería haber, no solo detrás del escritorio, sino como tal, palpando, tocando a la gente, sintiendo a la gente, que es lo que finalmente quiere el Papa, que nos sintamos los unos a los otros, más allá de lo que tenga o lo que yo pueda decir, yo le puedo dar. Y es que hay funcionarios que no conocen las realidades de lo que están escribiendo. No conocen siquiera qué tipo de población es el documento que está escribiendo, basados en lo teórico, pero no en lo vivencial, en lo dignificante de venir a conocer, tomarse el tiempo, porque en este trabajo ahí sí el papel lo aguanta todo, pero no todo responde a lo que están planteando, si no se toman el tiempo de venir a conocer realmente qué necesidades o qué oportunidades se le puede ofertar para generar respuestas mucho más asertivas. Porque todo muy bonitos en el computador, pero ninguno viene aquí a limpiar un comedor. Entonces, ¿dónde está dignificando? De los recursos para poder ofrecer la dignidad también, porque es equiparación. Uno comienza a pensar, por ejemplo, y bueno, los subsidios. Con todo lo que nosotros a veces los satanizamos porque decimos, a veces hace que la persona no se esfuerce tampoco, cuando se generalizan y cuando se amplían tantos, hay posiciones que las defienden. El anterior director del Banco Interamericano de Desarrollo, el doctor, el pequeñito de colombiano, él estuvo allá y me parece que pues hace una defensa, Luis Alberto Moreno, hace una defensa grande frente a eso en términos de lo que significa América Latina y la cantidad de gente que hay, podríamos decir, en estos términos de desigualdad. Cada vez que alguien utiliza por ahí para hacer el discurso, lo primero que dice es: estamos en el país más desigual del mundo. Y tenemos razón, porque hay gente con muchísimo dinero y gente que carece absolutamente de todo. Pero ¿cómo equiparar esas oportunidades y cómo poder hacer de que el desarrollo integral llegue? Porque eso significa también que tenga educación, que tenga salud, que tenga satisfechas sus necesidades, que no falte el alimento diario, 3 alimentos mínimos y balanceados también para que pueda realmente desarrollarse y podamos tener entonces unos niños, unas niñas, unos adolescentes que estén en capacidad competitiva frente a nosotros. Pensemos en el sistema educativo para poder que eso mismo promocione la capacidad de desarrollo. Si un muchacho hoy de OCDE a los 9 años está en capacidad de comprensión lectora y tiene que leer un texto y ser capaz de analizarlo, los nuestros a los 9 años a que están llegando, que es lo que finalmente colocan como bases para poder decir que estamos en términos de desarrollo y de igualdad frente a otros grupos poblacionales. Entonces creo que hay unos retos que Francisco coloca muy fuertes, que no tienen que ver solamente con el hecho de la dignidad personal, sino que trascienden en todo este tema de lo que significan las políticas públicas, las incidencias de esas mismas políticas en términos de cada uno de los gobiernos en los diferentes ámbitos donde se encuentran y cómo se reparten también los recursos, ¿cierto? Porque cuando decimos desigualdad, estamos hablando de que hay una muy mala repartición de los ingresos, que hay un grupo que está teniendo una generación de ingresos demasiado altos versus otra persona que finalmente se queda. Yo me recuerdo que cuando Bill Clinton vino aquí, pues su discurso, que no era lejos de su realidad, él decía que había quienes estaban preocupados por la bolsa porque entonces hoy me levanto con 100 millones de inversión y tengo que saber finalmente cómo los invierto, mientras que se planteaba, hablando en Cartagena, de personas que lo que tienen que pensar es
como yo hoy, no cómo defiendo los 100 millones de dólares que tengo de inversión en donde quiera que los tenga, finalmente que se vuelve la preocupación de ese frente al otro que en términos de dignidad lo primero que está pensando es cómo puedo garantizar yo mi alimento y del entorno donde yo vivo, porque esas son las carencias grandes que nosotros tenemos. Y esta desigualdad, pues Francisco lo está planteando en términos de lo que significa el desarrollo en el mundo hoy, porque hemos crecido en muchos niveles, pero este tema del desarrollo queda muy fuerte y hay todavía gente que está muy por debajo de la línea de pobreza de lo que tiene hoy Colombia, a pesar de que tiene sentidos de desigualdad. Pues padre, yo soy una de las que casi no defiendo el tema de los bonos, ¿sí? Porque soy gobiernos paternalistas, cada vez nos estamos volviendo una sociedad de extremos, ¿sí? Está la persona, entre comillas, con mentalidad capitalista que trabaja, se inventa una cosa, se hace la otra, y su mentalidad es producir, producir, producir dinero, ¿sí? Y tenemos el otro extremo que es, yo me consigo un bonito del gobierno, la paso chévere, usted va a ese tipo de viviendas y usted los encuentra a las 10 de la mañana, a esta hora, 11 de la mañana, en chancletas, con su pijamita, y ya tiene asegurado. Hay gente que es aterrador, si nada más tiene para comer arroz con un poquito de lenteja, ya con eso se conforman. Entonces yo creo que también hay un tema ahí muy, muy cultural, arraigado muy cultural de que queremos que nos den al mínimo esfuerzo. También tenemos, en cuanto a se habla de la educación, un niño de 9 años, cada vez estamos encontrando personas que quieren algo así, sueldo de gerente, pero con estudio de nada. De nada, queremos gerenciar y ganar, pero ni siquiera se han tomado el derecho a estudiar, a formarse, en organizarse a nivel estructural de una carrera, una profesión, ni nada, ni siquiera de una labor, pero si quieren tener un sueldo de 5 o 3 millones de pesos sin haberse esforzado para prepararse para X o Y labor. Muchachos. Está como deberíamos todos venir a vivir, pero desafortunadamente unos vienen a vivir y otros a sobrevivir. Y es la idea es que todos viviéramos lo más equitativo y lo más bonito posible. Bonito en cuanto a poder cumplir mis necesidades, a poder alcanzar mis metas, mis logros, poder decir, esto lo conseguí con el esfuerzo más terrible, pero lo tengo, mientras que otros pueda que pasen por encima de ese esfuerzo y lo tengan mucho más fácil. Entonces sí, la idea de todas nuestras estrategias y de todas nuestras acciones sería que todos podamos vivir. Si yo le puedo ayudar a vivir a una persona, no a sobrevivir, sino a vivir, pues sería como un aliciente incluso personal, que yo diga, vea, yo le estoy ayudando a esa persona, y no por alardearme de que, vea, yo le ayudo a tantos y tantos y tantos, sino pues que eso es una satisfacción personal que muchas veces por acá sentado lo he dicho, que no las veré acá, sino que cuando vaya al cielo tendré ese pedacito ganado de que pude colaborarle a alguien. Ahí plantearemos una cosa que sería y con lo que Daisy acaba de decir también, en términos del neoliberalismo, y es que pues el que finalmente más tiene y más oportunidades, la naturaleza no hace seres iguales. Francisco más adelante nos habla de seres en condición muchísimo menor de poder vivir, de poder tener, de poder alcanzar sus logros, de poder desarrollar su propia persona, porque pues la naturaleza también en eso tiene. Entonces estaríamos de acuerdo en que de acuerdo a las capacidades mías también está el mismo nivel de vida que yo me proporciono, o eso debe ser universalmente leído para todos en las mismas condiciones. Porque ese es el discurso de fondo que existió hoy, ¿cierto? Es decir, listo, una persona que recibe un bono, ¿a qué tiene derecho? Una persona que se levanta, trabaja todos los días, o el golpe de suerte porque fue tan afortunado que se compró la finca y justo ahí había un pozo de petróleo, aunque no lo pueden ahora explotar, pero pues al menos está sentado en su mina. Esas condiciones, ¿a dónde nos llevan precisamente cuando nosotros hablamos de la dignidad de la persona y del término de lo que significa, del cómo repartimos equitativamente bienes y qué podemos hacer
para que ninguno sufra finalmente. Entonces viene el discurso, el que tiene más que pague más al Estado. Y el otro dice, no, pero es que yo genero ingresos porque entonces devuelvo a través de, entonces coloco empleo y hay una tasa impositiva, entonces algunos dicen, no pagan lo suficiente, otros dicen, estamos exorbitadamente desbordados porque la cantidad de impuestos que se tienen son superiores finalmente a los que tienen. Y para poder equilibrar esto, entonces yo tengo que terminar alzando el precio para que entonces en el mercado cueste más. Entonces el que recibió el bono, en vez de poderse comprar 2 libras de arroz, ya no tiene derecho sino a una. Es decir, pues yo estoy aquí haciendo planteamientos en términos de lo económico, de lo que eso significa y las implicaciones que todas esas cosas llevan, para poder mirar en términos de igualdad, desigualdad, y en términos de lo que le podemos finalmente entonces poder hacer en esta conciencia social, que es a donde Francisco nos está llevando, para poder mirar hacia cómo nos encaminamos. Yo siento que a veces cuando hacemos esas políticas de el que tiene más que pague más, pues él no va a perder, porque ha luchado para tener una calidad de vida como la soñó y la quiso tener, ¿sí? Pues le va a costar eso al consumidor. Y el consumidor, lo que el padre decía, es el que, pues él tiene bono 2 libras, ahora le alcanza para una, ¿sí? Entonces, en esa desigualdad tanto económica como social, qué rico podría ser en un mundo ideal pedirle a las personas que están viviendo de bonos, que tienen todas sus capacidades, porque obviamente hay necesidad de bonos para las personas que realmente lo necesiten, que tengan X o Y dificultad, que lo encasille en una necesidad primaria. Pero todas las personas que están viviendo de un bono, porque uno conoce familias que tiene el bono de una cosa, del otro, y ahí se hicieron casi que a un mínimo. ¿Sí? Y ahí se acostumbran a vivir y son personas que no se vuelven productivas ante una sociedad, sino se vuelven es una carga para la sociedad. Cuando se nos vuelven una carga para la sociedad es ahí donde está el problema, ¿sí? Y al empresario que se le ha guerreado de una u otra manera, pues lo estamos castigando y el empresario pues nos va a castigar es a nosotros, que somos los que vamos y compramos, ¿sí? Y somos los que vamos pagando y le seguimos asegurando. Entonces a veces hacemos como la vuelta del bo. Es que es muy difícil poder generar procesos de equilibrio cuando el Estado mismo se ha encargado de generar políticas que no están alineadas para los que generan empleo y para los que requieren el empleo. El bono se vuelve una acción asistencial si no va unido a un deber de quien lo está recibiendo. El que recibe el bono debería tener un deber para poder acceder a eso, para generar o formación o procesos laborales que permitan fortalecer también esos emprendimientos que sostienen el bono asistencial. Esas empresas, a través de esos impuestos, son los que sostienen los servicios que se ofertan para las personas que más necesidades las tengan. Pero las personas que más necesidades las tienen también deberían aportar algo más a la construcción de esa sociedad. Pero el Estado también se encarga de, a través de lo económico, de generar impuestos exorbitantes para quienes están generando los puestos de trabajo o los apoyos a los servicios. Es muy difícil poder terminar dando una definición de igualdad que no esté en el diccionario para que todos quepamos en esa misma definición. Desafortunadamente las instituciones, como lo empezamos diciendo en el programa, es que la Iglesia misma tiene bases suficientes para que el Estado se base en eso en términos de igualdad, libertad, oportunidad, porque no son aplicados o bien llevados. Unas cargas terribles, por lo menos los centros penitenciarios. Un montón de gente, yo creo que con una salud mental muy, muy dura, por estar en un sitio donde no se le ofrece grandes proyectos, y deberían ser unos mecanismos por decirlo así, autosostenibles. Deberíamos tener personas trabajando, siendo productivas, que no se vuelvan carga para una sociedad, mirándolo desde otro punto de vista.
ahorita que hablábamos de esto del tema de bonos y todos los servicios sociales, es también enfocado a la buena labor de estas personas que focalizan y que entregan como tal estas ayudas, porque ahí se ve un mundo de corrupción, un mundo de porque son mis amigos entonces tienen bono, porque son mis amigos entran a tal servicio, porque mi familiar entonces ya le tengo listo el cupo de donde quiera entrar. Entonces también es un tema, como siempre lo he dicho, de educación, un tema de valores, un tema de que si a mí me están pagando por hacer una tarea que es focalizar a un grupo de personas para que entren a un servicio, pues es ese grupo de personas que cumplan esos criterios, no saltarnos ninguno, no hacer como la triquiñuela que muchas veces estas familias que dice Daisy que tienen bono y bono y bono y el subsidio lo uno y lo otro, y se alardean de decir, vea, el gobierno es el que me está manteniendo. Entonces es también una parte de educación, de valores, todo desde la escuela, que uno sepa qué es lo que se merece y uno sepa quién es el que se lo merece, para poder cumplir con eso y no quitar la oportunidad a otro jurgo de personas que están detrás de un cupo, detrás de un bono, gente que en realidad aguanta hambre y otros que reciben un montón de ayudas. Entonces sí es ese enfoque desde el principio, poderlo seleccionar bien y hacer bien el trabajo de uno. El Papa aquí más adelante, uno de los numerales, pues habla un poco de lo que nosotros hemos dicho aquí. Palabras como libertad, democracia, fraternidad, terminan vacías de sentido, ¿no? Que se volvió un discurso. Entonces se vuelve lo que Alex decía, el romanticismo del lenguaje, que suena muy bien, pero que lastimosamente en la práctica, el Papa Benedicto XVI, de venerada memoria, decía que contradictoriamente en la era de los derechos es donde más se violan los derechos. ¿Por qué? Porque se crean unas falsas expectativas, porque se genera para la gente, porque estos discursos, como además están planteados en todos los ámbitos y todo el mundo, desde el orden más bajo, comienzan a promoverlos, y es que usted tiene derecho, y es que usted mire aquí, mire allá, y las instituciones terminan desbordadas también. Esta semana yo hablaba con alguien de salud, me decía, hay personas que en su condición de discapacidad le quitan absolutamente todas las posibilidades a otras personas, porque tutelan por todo, porque son capaces de hacer inclusive hasta juntas médicas para que les concedan lo inabordable, y cuando no lo logran ahí, fallan delante del juez, porque el juez se volvió ya hoy médico, el juez es empleador, el juez es de todo, y el juez falla a favor de cualquiera sin tener ningún tipo de consideraciones hoy de la realidad de lo que eso significa, e inclusive del cuánto le quita finalmente a los otros, ¿cierto? Porque termina quitándole las posibilidades de que otras personas también desarrollen su vida, puedan alcanzar unas cosas, porque hay gente que le puede llevar hasta 100 millones de pesos en una sola demanda, y cuánto queda finalmente para los otros cuando carecen hasta del dobles para poder que se puedan entregar. Entonces esos sistemas inequitativos también así, cuando no tenemos esa conciencia colectiva y exageramos y exacerbamos los derechos individuales pensando en que solamente yo existo, pues es uno de los problemas más grandes, porque no habrán recursos jamás en la vida que terminen respondiendo a las necesidades de todos, ¿no les parece? Como están dispuestos en este momento, no hay ni naturales, ni económicos, ni profesionales para poder suplir las necesidades de todo el mundo. Su merced lo dijo en un momento, el consumismo va tan alto que se van a necesitar 3 mundos para poder continuar dándole sustento a la humanidad, entonces no va a haber nunca. Hay que buscar soluciones con lo que se tiene ya, porque no hay. Con lo que queda, y todo va tan unido que dentro de la dignidad también podemos encontrar que el medio ambiente tiene que generar políticas de buen cuidado y se necesitan recursos para eso, oportunidad, dignificación, contexto, educación para generar buen cuidado del mundo, si no, tampoco, esta tierrita, como su merced lo dijo al principio, ya no nos va a sustentar. Que tenemos. Pero muchachos, nos quedan muchas preguntas e inquietudes para la próxima. Invitadísimos cordialmente. Gracias a ustedes su presencia hoy. Gracias a nuestros queridos y fieles seguidores por acompañarnos al atardecer de los miércoles en Difundir en Diálogo. Muy buen resto de tarde para todos.